Muy buenos días, estamos en el terreno de los Molinillos de Ingenio, uno de los clubes más históricos de Gran Canaria, con 78 años de vida, de donde han salido grandísimos luchadores, siempre ha tenido una gran cantera y donde siempre se ha dicho que cualquier habitante que haya nacido en Ingenio en algún momento se puso un pantalón de lucha. Nos encontramos con Tenesor Pérez, actual presidente del equipo del Maninidra, pero queremos, Tenesor, que nos cuentes tu vida deportiva. ¿A qué años y dónde empieza Tenesor a luchar? Buenas tardes, Pedro. Gracias por este pequeño momento. También, sobre todo, por entrevistar también a los grandes luchadores que ha tenido este pueblo. Que estarías aquí una semana entrevistando a luchadores, e incluso luchadores que todavía siguen vivos y siguen en activo. Bueno, logísticamente, realmente como luchador federado empiezo a luchar a los 13 años, pero siempre estuve luchando desde que tengo conocimiento y conciencia. Incluso en las escuelas. De hecho, el presidente, cuando nací, el presidente de aquel momento, Francisco Afonso, me hizo una licencia de luchador. Se extravió, no la tenemos, pero bueno. Eh, Federadamente empiezo con 13 años. ¿Con cuánto? 13 años como federado, como primer año de cadete. Ujú. Llevaba tiempo luchando, como bien te decía. Pero y casualmente empiezo con 13 años y empiezo en el Club de Lucha de Argoma. En ese momento no... eh, las cosas son así, cosas de la vida, que mi padre estaba fuera, no tenía mucho roce en aquella época con la directiva que estaba y yo quería luchar. Mi tío Manuel Hernández estaba en el Adargoma, estaban en segunda o tercera que recordar, y era uno de los fuertes del equipo. Incluso Luis Guedes venía apuntando ya en la categoría, que era el punta del equipo. Y yo lucho un año de cadete en el Adargoma, en Casablanca, en el terrero. ¿Recuerdas qué compañeros tenías tú en aquel momento cadete, qué juveniles había en el Adargoma? Sí, vamos a ver, el Pambazo Adolfo González había ascendido a senior, el primer año de senior. El puntal nuestro de los juveniles era Gustavo el Pollo Alá, Gustavo Alcalá, Ujú. Gustavo Díaz. Gustavo Díaz, correcto. Juan, Juan estaba empezando, Juan Curbelo, de mi edad. Ujú. Fren también era el hijo del secretario del equipo. Fren, el hijo bueno, de uno de los directivos. También estaba Juan Barranco como directivo. Y ya no queda ninguno ya luchando, ni siquiera Juan Curbelo, que hace años que dejó de luchar. Ujú. Gustavo hasta hace poco estuvo luchando también, que es mayor que yo 2 o 3 años. Y el presidente en aquel momento era el Pedro Padilla, era el presidente de la Ergoma. Bueno, eso eran los chicos jóvenes, pero dices tú que tu tío Manolo era el que estaba, uno de los destacados del equipo senior Sí, y... junto con Luis Guedes, que era el máximo exponente en ese Ujú. momento. Y bueno, ese año creo que se fue Javier Monzón, se había ido esa temporada, se había quedado Luis Guedes. Luis Guedes, exacto. Luchamos en Casablanca, en el terreno, como te dije, el terreno Sí, pequeñito de unas cuantas Casablanca, veces, sí. uno. Ujú. Y ya después, pues, ¿Cuánto tiempo estuviste? una Ah, temporada, una sí, una temporada. temporada. Iba con mi tío de Ingenio a Casablanca. A la temporada siguiente, segundo año cadete, fui yo en el Roconul. Igual, esa temporada, el año 94, el equipo senior lo compone Tonono, mi padre, y Tomás del Toro en la puntalía. Ujú. Estuve luchando en primera. Y como juveniles, así destacado, Ángelo, más pequeño que yo, ya estaba luchando ya un año más chico, el primer año cadete. Había un luchador que decíamos el Madrero, que era el fuerte del equipo. Y ya creo que después estuvo también el hijo de Antoñito, que fue presidente del Rock Nulo. Ah, sí, Antonito el del ganado. Antonio Guedes, el hijo, Antonio Diego Guedes, perdón, Guedes. Antonio Guedes, sí. Diego Guedes estaba luchando en esa época también. Mm. Y pocos más, pues ya el resto lo dejaron, pero bueno, quien más años estuvo luchando fue Ángelo López. Tu padre y tu madre eran los cabezas del equipo senior Correcto, el senior luchaba en primera. y Sí. todos los lozanos que estarían por allí. Sí, estaba, bueno, Ángel no, Chucho, perdón, Kiko ya no estaba luchando, estaba luchando, Chucho, estaba creo que Isidoro, no sé si estaba también luchando en esa época o estaba por esa temporada fuera. Pedro López. Eh, Pedro sí estaba, Pedro López, estaba también Carmelo González, había otro de los hermanos Lozano, no recuerdo el nombre, era Antonio, creo que era, Antonio, los podría más ser, ¿no? viejos, sí. Y los Hernández.
De los Hernández no había ninguno. No, en esa época no había ninguno. Ya se habían ido, se habían marchado. No sé si después volverían después. Y había algunos cuatro luchadores que ya estuvieron poco tiempo luchando, pero así... bueno, creo que estaba Manuel Guerra, si no recuerdo mal. Chano Pérez también estaría. Chano Pérez sí estaba, exacto. Bueno, que un año solo en el Una Reunión. temporada también. Y ya comienzo como federado en la temporada siguiente, aquí en el Maynidra. Como juvenil, primer año juvenil, exacto. El club por primera vez federado, pero como yo siempre, incluso recuerdo de entrenar cuando niño en el terrero en el de la plaza, el Cine Plaza, en el último. Sí. Porque en el Cine Plaza, en toda esa zona, que era un terreno de 2000 y pico metros, hubieron varias ubicaciones en el terreno. Hubieron como 4 ubicaciones diferentes. Y la última ubicación de todas, que es la que está más pegada al cementerio, yo recuerdo de entrenar ahí, porque nunca luché como federado, sino en el año 95 que recalo aquí, mi primera temporada de federado, creo que estamos en tercera. Llegas al histórico Maninidra, al equipo que tenía que haber sido tu casa de entrada. Exacto. ¿Qué luchadores te encuentras? Habíamos un equipo de tercera categoría, recuerdo, estaban los luchadores de mi generación, Tomás del Toro sobrino, el hermano de Carmelo Rodríguez, Tomás Rodríguez. Carmelo creo que empieza a luchar un poco después. Estaba el hijo del Vikingo era el entrenador del equipo. Juan Vikingo, estaba Leoncio, que era el hijo. Los hermanos Zurita, Antonio y Santiago Jiménez Zurita, que son los primos de Maximino. Sí, de Maximino, sí. Son del Carrizal y son de la cantera del Maynidra. Sí. Actualmente Santiago Jiménez es el entrenador del equipo juvenil y cadete de este club, del Maynidra. Y Antonio, tiene al hijo Saúl, como Puntal Ben en Mazorata. Estaba Juan Ramón Romero, Ventejuy Afonso. Teníamos la verdad que teníamos un equipo bonito, de mi generación como juveniles, y muy completo. Lo que no teníamos ese referente en el juvenil para ganar títulos. Y después en el equipo senior, pues había, los luchadores de la casa. Teníamos un equipo en tercera. Yo estuve aquí como 7 temporadas consecutivas. ¿Sí? No. Coincide que en el 96 es el 50 aniversario, donde tuviste los trofeos que estaban aquí. Ese año fue cuando apenas que se sacaron los trofeos y se limpiaron y se expusieron. Y no sé, estuvimos varios años donde como puntales referentes a primer nivel, pues estuvieron por aquí Gustavo Araña. Estuvo también después al final Juan Ramírez las dos últimas temporadas como puntal del equipo. Ambrosio no estaría también. Ambrosio fue antes, no. Ambrosio fue a principios de los 90, no coincidí con él aquí. Tony Rodríguez Valerón también estuvo en el luchador de la cantera y también llegó a ser puntal C en este club, que fue y volvió también por varias veces. Estuvo Loreto Cuarto, Antonio González, que coincidió también en la última etapa de Juan Ramírez, siendo Loreto puntal C. Tonono Pérez, que coincidió la última vez que se puso la ropa de Vega en activo fue en este club, con 43, 44 años de edad, y era puntal C. Y era el segundo puntal junto con Araña, era el B, creo que era. Sí, B, no era B. Gustavo Araña, y Tonono era el puntal C del equipo. Donde conseguimos, tuvimos muchas buenas etapas a nivel deportivo y también mucha rivalidad, sobre todo con esa época. Si la rivalidad de este club siempre ha sido con el Unión Agüimes, como tú bien sabes, típica del clásico de la zona sureste, que a día de hoy la seguimos teniendo. En esas épocas el Agüimes estaba en tercera o cuadraba por fechas que había desaparecido. Entonces nuestra rivalidad natural, el más cercano del municipio de Agüimes, era el Roconulo. Hicimos 3-4 años con el Roconulo, una rivalidad deportiva, pero años muy buenos, nos ganaban, le ganábamos aquí. Incluso hubo una temporada que se introdujo de nuevo, que después no funcionó, los ascensos y descensos. Habían tres torneos al año, Liga, Copa y Lucha Corrida. Empezamos en tercera y acabamos ese año en primera categoría. Pues subimos ese año se probó para ver cómo funcionaba. Estuvo esa temporada y creo que recordar la siguiente, y no funcionaba al final los ascensos y descensos, y la Federación Insular de Gran Canaria pues decidió eliminar los ascensos y descensos. Pero en esa temporada ambos equipos empezamos en tercera los dos y coincidimos durante toda la temporada en las mismas categorías. Y tuvimos unos bonitos enfrentamientos. Ya después de aquí, del Club de Lucha Maynidra, nos vamos casi en bloque. Circunstancialmente no acabamos la temporada y vamos a la temporada de año y medio, el 2002. Empieza en 2002, en enero,
año natural 2002 y el medio año ese de más para equipararnos al resto de deportes, que bien sabes que empieza en junio y acaba empieza en septiembre y acaba en junio. Pues esa temporada de año y medio, lucho junto a Juan Ramírez de puntal, Antonio González Loreto Cuarto de puntal, Tonono de entrenador y mis hermanos en el Virgen de Fátima de Aldea Blanca, donde además también se añade Eugenio Suárez, llega Cuque Díaz, que está haciendo la milla, el hijo de Pepe Díaz, estudiante. Está haciendo la milla en Gran Canaria y lucha ese año con nosotros también. Llamamos la regional, estuvimos... Un super equipo, ¿eh? Sí, la verdad que arriba en la cabeza, en el resto del equipo éramos luchadores jóvenes, de cola, y siempre cuadraba. Loreto aún estaba en forma, era punta al C, pero era de los mejores puntas al C. Sí, que había que tirarlo. Sí, Loreto sí, incluso se nos iban del marcador, salía Loreto a emparejar y él subía las luchas, y después Juan arriba pues las remataba. Pues también estuvimos un buen año, el año y medio. Ya después de la Aldea Blanca, bueno, la Aldea Blanca estuvo de presidente esa temporada, también el hermano de Loreto, Manolo, que es Loreto Sexto, Manolo González. Sí, Manolo. Sí, exacto. De ahí voy a Tenerife a estudiar, empiezo a estudiar en Laguna y esa temporada 2003-2004 fui yo en el Chimbesque en segunda categoría. Estaba de entrenador un ilustre. Sí, exacto. Uno de los grandes. María González para el segundo, sí. Y luchamos esa temporada en segunda con Ramón Pérez de Punta al C. Y el segundo hombre del equipo era Soliño, Salvador Pérez Soliño. Salvador, un tío sí, venía tío de la con cantera. Corazón, mi madre. Corazón gigante. Exacto, sí, Lo tuve yo de juvenil en el Tamanca, mi madre. Se veía ya desde aquel momento, mira que el Tamanca tenía una selección de equipos. Pues se veía que Salvador era de los que iban a dar. Exacto. Y era de estatura era corto de tamaño, sí, pero tenía un... No, y sabe luchar, mucha mala idea. Rabia. Que hablamos la mala idea del luchador, que si no tienes mala idea... Pues... Sí, tenía un corazón impresionante. Exacto. Sí. Y también estaba el Diego Armas, que ambos venían del Canteras y lucharon ese año en San Miguel, en Chimbesque. En esa temporada Tenerife formó la máxima categoría, donde nos enfrentamos con equipos de primera y de segunda. Habían 3 clasificaciones, una mezclada con ambas categorías. ¿Tercera se enfrentaba con primera? No, segunda y primera. Segunda y primera. Y después, aparte, las clasificaciones separadas. Era el año en que el mediano o había llegado justo ese año, el año antes estaba en el Chijafe. En el Promojade. Marcos estaba de cadete con Romen en el Araya. En el Araya, correcto. Perdón, con Romen no. Marcos estaba con Adeba Buzano en el Araya. Romen estaba en el San Isidro. Romen con el hermano en el San Isidro. El Catire, exacto. Y... Bueno, había más equipos que no me acuerdo todos. Estábamos mezclados. Incluso el equipo de Marcos creo que al final quedó segundo en la máxima categoría. ¿Y ustedes como equipo de segunda se tenían que enfrentar a todos? Sí, había equipo. El Araya era de segunda. Ya el San Isidro con Romen sí era de primera. El Promojade era el Chijafe era de segunda también, que estaba el mediano. No sé si era Punta Arceo, todavía era destacado. Yo creo que era destacado todavía. Sí, yo creo que también fue cuando llegó. Y más equipos más potentes que había en la zona norte. De ahí recalo, después me lesiono, no acabó la temporada y recalo después la temporada siguiente en los Campitos, ya en primera. Con otro ilustre en los banquillos. Exacto. Con Pepe Díaz. Pepe Díaz, exacto. Estoy 2 temporadas. ¿Quién tenías ahí de compañero? 2 temporadas, ¿no? 2004, 2005 y 2005, 2006, sí. Pasaron primero Miguel. Otra gran familia de la lucha canaria. De hecho, todavía guardo bastante cariño, cogemos mucho aprecio porque en realidad es una familia, un barrio pequeño de Santa Cruz. Sí. Y de hecho, hace unas semanas estuve con el equipo femenino cuando nos enfrentamos con los Campitos y estuve hablando con ellos, que hacíamos unos 20 años que pasé por ahí, ¿no? Que nos veíamos, siempre nos hemos visto alguna vez que otra, pero a ciertos directivos que siguen estando los mismos. El presidente es el mismo, Luis Ogando. Las mujeres que están en la cantina son las mismas. Juli, la mujer de Pepe, Loli, la mujer de Horacio, correcto, Paqui, la mujer del otro directivo, que siguen estando las mismas directivas. Sí, las mismas casi de 30 años. Exacto. Pues estuve 2 años, quiero recordar que un año era Miguel Roger, lo que ahora confundo porque... sí, era Miguel Roger. Sí, un año era Miguel Roger seguro y después llegó el cateado. Juan Vicente. Juan Vicente Gómez. No sabía yo que había estado por ahí en el Sí, estuvo, no sé si las 2 temporadas, temporada y media, una temporada. Y también
con Juan Vicente coincidió José Alonso, Ah, vale. que eran los puntales. Ahora, lo que no recuerdo es si Juan Vicente empezó con Miguel, o Miguel se lesionó, vino Juan Vicente y al año siguiente estaban los dos juntos, José Alonso y el gateado. Otro hombre con un gran corazón. La verdad que el gateado, por donde entraba, rompía. La verdad que un tío con un corazón impresionante. ¿Eh? Sí. Todo el mundo decía que no iba a llegar a nada la lucha canaria y fuerte hombre para... Recuerdo, una que era puntal C, pero era de los mejores puntales C No, que había sí, en la sí. isla, Me acuerdo de irlo a ver en Fuencaliente cuando estaba yo luchando allá. Qué impresionante. Qué tío para luchar, Dios mío. Sí, la verdad que y sobre todo para el público era muy espectacular. Sí. Muy espectacular, dejaba el corazón, dejaba todo en el terreno. Lo daba todo. Se vaciaba. No miraba al contrario si era más grande, si tenía más puntalidad que él. Era impresionante cómo luchaba ese hombre con el corazón que luchaba. Sí. Pues dejo los campitos y me voy a la Victoria. Ah, estuviste también en Victoria. La Victoria, sí, esa temporada 2006-2007. El Victoria había aparecido la temporada anterior en tercera solo, que llevaba 20 y pico, 30 años desaparecido. Reaparece con Farragú de presidente. Luego sí, con Socas, llegó Rención Socas, llegó con el apoyo de Farragú, reapareció en tercera, y esa temporada, la segunda temporada, ficha a Romen Catire cuarto, Oliver Hill de Puntal C, que es la primera vez que había salido del Tegueste, fichó esa temporada ahí en la Victoria. Ficha a los hermanos Jorge, Eusebio Jorge, Juan Jesús Jorge, ficha a Iván Denis, ficha a Héctor Méndez, que Héctor Méndez, Iván Denis, Ángel Arzola, que también era un luchador senior, que también lo llevaba en tercera. Todos veníamos los cuatro, veníamos del campito, estuvimos los cuatro juntos en los campitos también, 2 años, y arma el equipo en primera categoría. Y en tercera yo realmente luché para el equipo de tercera. Lo que pude hacer es las típicas, las mínimas o máximas 7 luchas que podíamos hacer. Sí. ¿Qué rivales tenía el Victoria de Rommel Luis ese año en Tenerife? El Victoria esa temporada estaba en el Araya Marco Ledesma. Marco Ledesma. Creo recordar, si no fue esa temporada, fue la siguiente. Fue la temporada que llegó el Campitos a Tenerife. En 2006, 2007 o en 2007, 2008. Estuvo Francis Pérez del País. El Pollo estuvo en Tenerife. Fue la temporada siguiente, si no recuerdo mal. No es que no recuerdo, tengo un vacío ahí, pero si no fue esa temporada, fue la siguiente. Estaba también Juan Espino. Estaba Juan Espino en el el Tijarafe, correcto, de Santa Úrsula, Tijarafe de Guanchi. Después estaba Añaterbe, que estuvo en el Llano del Moro, o en la Florida, perdón. El Llano del Moro o en la Florida. Llano del Moro, sí, no, yo creo que en el Llano del Moro, porque la Florida fue el año siguiente. Sí, yo creo que Adal Busano estaba en Valleguerra. Sí. Creo que coincidió a Adai y Eliezer en Valleguerra. Después, el primo de Marcos Ledesma, Javi Ledesma, estaba en Tegueste. Javi estaba en Tegueste. En Tegueste, sí. En los campitos seguían el gateado no estaba. También estaba en primera en los campitos, lo que no recuerdo con quién. En el Chiafe seguía el mediano. Si me cae algún equipo atrás. Sí, no pasa nada. Pero sí sé que había bastante luchadores, había un potencial, había un tal EP. Todos los luchadores de Valleguerra estaban en Tenerife en diferentes equipos, que eran los puntales de la misma generación. Eliezer Gutiérrez, Adai. Sí, salieron una cama buena en aquel momento. Exacto. Sí. Y después, ¿Victoria cuánto tiempo? Victoria esa temporada. También en tercera había una buena competición. Estaba el Machado, que había fichado. Tú estabas luchando en tercera, pero hiciste las 7 luchas. Las 7 en primera, exacto. El Machado había fichado hace años un montón de destacados. A Tabara, Rodríguez. Hizo bastante bueno. De hecho, le ganamos, creo que le empatamos una lucha en toda la temporada. Y le ganamos una que solamente fue la final de Copa. O sea, ganamos en tercera al Machado. Llegaste a la final, la ganaste. Exacto, sí. Que fue una anécdota, porque al final estuvimos todo el año perdiendo con el Machado, el cruce regionales perdiendo, un empate que conseguimos, que en tercera los destacados nuestros eran Francisco Pimienta y Miguel Ramos. Pero tal vez la ganaron porque ellos llegaron demasiado relajados y decían, estos tíos les hemos ganado siempre. Sí. Logramos siempre, esto no hay que estrenar esta semana que nos toca el Victoria. Posiblemente, sí. Nosotros teníamos un equipo parejo, bonito, pero sí. Ellos arriba pues al final resolvían. Bueno, luego nos cuadró esa final. Ya fichó en Weimar,
en tercera. Y ya después acabó... ¿Quién estaba entrenador Wima ese año? Caquito Rodríguez. Ah, Caquito, sí, Caquito. Estaba Caco y bueno, teníamos dos destacados C, teníamos a Luis Rosa que venía del Victoria conmigo, los habían subido destacado C. Y después ya acabó mi temporada de logística en Tenerife, mi periplo en el Punta Brava con el para descanso con Cosme Llanes de presidente. ¿Con quién? Cosme Llanes. Ah, sí, coño, con Cosme, Dios mío. Cosme que casualmente luchó también en este club. Otro hombre de los que hizo grande la lucha canaria. Sí. Sí. Luchó, Cosme estuvo 1 o 2 temporadas. Cuando llegó el pollo de Puerto Cruz, ahí vino Cosme también a luchar. Estuvo haciendo servicio militar. Luchó en el Maninera. Bueno, llegaste al Punta Brava, ¿en qué categoría? En tercera también, ¿Tercera? Sí. Fue en tercera, sí. ¿Qué hombres tenías allí Y ya contigo? en Punta Brava habían Guillén, ficharon esa temporada, Ajá. y Francisco Ais, que era el destacado B del equipo. Pirañita, correcto. Uh-huh. Y después estaba Octavio Pereira y la gente de Punta Brava, y Sí, yo sí. era el último que venía de fuera. Ah, perdón, y estaba José, que venía de Fuerteventura. José, que estaba estudiando en Tenerife también, que es sobrino del Pollo de las Parcelas. No recuerdo el apellido. Sí, que es un pibe de mi edad. Sí. Bueno, éramos los que éramos de fuera, los demás eran todos luchadores. Uh-huh. Lino, Masi Gil, estaba un luchador que creo que es de una generación un poquito más joven. Bueno, no te preocupes. Pues era uh-huh. El equipo que tenía Reggie, estaba Reggie. Ah, Reggie. Reggie fue creo que de los últimos años que luchó Reggie. Sí, 2 años menos que yo, sí. Fue a apuntarse, pero ya en esa época era libre, ya tenía ya sus 30 y largo, 40 años. Sí, un tipo muy mal amañado. Sí. Pues estábamos ahí en el Punta también, logísticamente no, pero bueno, hicimos también una pequeña familia allí y conservo también amistad con ellos todavía. Tengo un parón, voy a Granada a terminar la carrera. Vuelvo en 2011-2012, ficho reunión a Güemes en segunda categoría. Había aparecido de nuevo ese año la Reunión a Güemes, llevaba un tiempo sin competir, ese año compitió y salimos en segunda categoría con David Martel del destacado C, creo que era, destacado B. Freddy Segovia, luchadores de Jonay Roque, varios de la casa, el hermano de Alexis Moreno, el hermano de Jonay Moreno, Ramón Bosa de entrenador y ya como presidente Fernando Méndez, que lo cogió en 2011 hasta la actualidad. Acabó esa temporada, lucho nuevamente el año siguiente en los Guanches de Aruca en tercera. Otro ilustre. Exacto. Con la directiva que está actualmente, no teníamos sino un equipo solo para participar, para competir. Yo, como a mí siempre me ha gustado intentar competir en la medida de mis posibilidades, pues bueno, nos fuimos a Aruca, nos engañó Eloy Guillén, porque veníamos de Pepe Gómez, que estaba conmigo en Agüime, que también lo luchó aquí, y bueno, yo que hacía poco de luchar, Loren, que es de Aruca, pues como hicimos amistad y al final pues llevamos el año arriba en Aruca. Y ya mi última temporada en activo... ¿Qué compañeros tenías allí? Bueno, pues estaba Juancho, que creo que era juvenil, el primer año de senior en esa época, Juancho Martín, que era destacado C, que está en La Palma, está en el Candelaria, y todos los que están ahora. El hijo mayor de Eloy recuerdo que era cadete, juvenil, y los demás pues ya los nombres, bueno. ¿Y Eloy estaba entrenador ya? Eloy era entrenador y Octavio Machín era el presidente, como está la actualidad de la directiva. Sí. Lo que sí es verdad que luchamos en el pabellón de... luchaban arriba en Aruca. En Aruca, en el centro del casco. Sí. Que no entiendo. Hicieron el pabellón que para el terrero lucha y sacan el terrero lucha y lo pasan para pastores. De todas maneras, el antiguo terrero estaba en ese pabellón. Sí, claro. El pabellón. Es que el colegio estaba debajo, exactamente. Exacto. Pues anecdóticamente, yo en esa temporada, verdad que nunca nos dieron nada a nosotros, pero después, al poco, me entero que el club tenía que pagar por entrenar. Fíjate, ¿no? Pagar por luchar. ¿Qué dice, Dios mío? Porque lo había cogido la empresa que lleva... La explotadora aquella también. Correcto. Entonces, ese año, bueno, se compitió, fue el último año que se entrenó y se compitió. Ya después, al año siguiente, nos pasó la montaña, empezaron a competir la montaña de Cardones, que le adecuaron el terreno ahora, porque estaba sin techo, estaba descubierto y ahora está techado, estamos ahora en la montaña de Cardones, pero bueno, triste
Que un equipo Sí, un, encima un histórico de Gran Canaria lo estén arrastrando por los terrenos. te saquen de tu origen, te hagan un campo nuevo y encima tengas que pagar Totalmente, para totalmente. luchar. Es increíble, es increíble. Exacto, pero bueno. Y acabo ya después no lo Guanarteme. La última temporada Hiciste un añito también en el Guarteme. estaba Ramón Bosa, entrenador, tengo mucha amistad con él y desde muchos años. La temporada 2013-2014, en tercera también con el Guanarteme. Dejo por trabajo, motivos laborales, no tengo tiempo para poder entrenar hasta la fecha, hasta que hacemos el cambio de directiva. Ya Entraste en la directiva con tu hermano. nos metemos, sí, hubo un con tu cambio de padre. directiva. Fernando y Juan Valerón ya iban a dejar el equipo, pues formamos una junta directiva, hicimos el traspaso. Y hasta la fecha, bueno, entró un compañero en su día, el presidente fue Pedro Lozano, José Pérez Herrera era el vicepresidente, que es el actual vicepresidente, Guillo Pérez. Comenzamos así, como 7 o 8 directivos, en aquella época éramos más, pero bueno, al final nos hemos quedado los que estamos en la actualidad, que somos 6. Hace 4 años estuve como secretario, mantuvimos la junta directiva, lo que solo hicimos un cambio de presidente. El presidente que estaba, pues Pedro Lozano, pues prácticamente los últimos años apenas pudo estar, también por motivos laborales fue a Tenerife a trabajar y no podía estar. Se quedó esos 4 años y hicimos el cambio. Y hasta la fecha. Aún tengo licencia como luchador. Yo nunca me he retirado por lo menos en licencia, pero bueno, no estoy para competir. Entreno al equipo femenino y nada. Nos toca ahora, llevamos luchando desde otro punto de vista, desde otro lado. No sé si, bueno, para mí ha sido más difícil, porque luchar, puedes levantar, puedes caer, pero entrenas y luchas aunque caigas, pero bueno. ¿Qué equipo tienes hoy en día formado? Tenemos un equipo en segunda categoría. Tenemos a May Espino como puntal C, a Yonay Moreno. Tenemos la composición de un puntal C, un B y 2 destacados C. Yonay Moreno destacado B. Y de destacado B tenemos a Miguel Betancor, de la cantera. Y a Juan Ramón Álvarez, Sano Lozano, que es familia de todos los sanos. En la temporada pasada fui yo y nos lo subieron de categoría. También no lo entendemos, pero bueno. Y el resto, está Carlos Morales, gente de aquí, de la casa. De la zona. Exacto. Bueno, Carlos Morales, Jonathan Guedes. La temporada fichamos a Ancón Martín, procedente de la UIME, que también es una persona luchadora joven. Manuel Hernández, tenemos a Samuel López, que es nuestra segunda temporada que está con nosotros. José Luis Viera, que lleva unos cuantos años también aquí en este club. Y tenemos un equipo creo que bonito. ¿Entrenador? Bueno, el entrenador mandador de esta temporada, Torón lleva, esta es la 6ª temporada como entrenador. Y esta, como le hemos acompañado de Carmelo Rodríguez del Toro, que es el segundo entrenador. Vale. Y está también haciendo labores. Entre los dos están entrenando el equipo y entre los dos también sacan las luchas. La junta directiva seguimos la misma que estábamos. En este caso llegó a la presidencia, José Pérez Herrera como vicepresidente. Secretario Agustín Estupiñán, tesorera Pilar Viera y los vocales Juan Alberto Pérez, mi hermano, Miguel Pérez Hernández, y somos ahora mismo esos 6 directivos. ¿Qué tal la cantera del Manimidra? La cantera siempre se ha trabajado bien, Pedro, lo que, como tú bien sabes, lo complicado siempre, por mucho que se haga por la cantera siempre es poco. Bastantes niños, pero cuando van llegando arriba es intentar eso, mantenerlo. Hay mucho ocio. Incluso ya no te hablo de épocas muy pretéritas, muy atrás, sino te hablo de la misma época cuando yo empecé a luchar aquí. Todo ingenio luchaba, jugaba 3 o 4 deportes, lucha, fútbol, baloncesto y quizá balonmano. Pero hoy en día hay mucha competencia, deporte, actividades extraescolares. Solo salimos de clase y ya está, y no volvemos hasta el siguiente. Entonces es complicado mantener a un luchador, una luchadora que viene desde joven, pues mantenerlo en toda su carrera deportiva. Incluso hemos tenido en los últimos años 5 o 6 luchadores que han pasado de juveniles a senior y a día de hoy no están. Dejan la lucha. ¿Por qué? No lo sé. Quizás estamos haciendo algo mal, seguro. ¿Desaparecen cuando pasan de juvenil a senior? Sí, nuestra casualidad que han desaparecido, han dejado de luchar en el paso de juvenil a senior. Estamos haciendo algo mal, seguro. No sé lo que es, pero es nuestra circunstancia a día de hoy. Bueno, y es lo que nos toca. ¿Qué entrenadores tienes de base? En la base tenemos a Paquito Rodríguez, porque laboralmente nos está echando la mano, lleva como también
4 años también como coordinador. Miriam Viera, que está también llevando la base, que también es luchador del equipo femenino. Juan Alberto Pérez también, que lleva el tema de director técnico y ayuda de vez en cuando, como está con unas oposiciones también, y el poco tiempo que tiene, pues también nos ayuda a mano, aparte de ser directivo. Y se incorporó también Santiago Jiménez Zurita. Lleva 2 temporadas con nosotros, él entrena a los juveniles y a los cadetes. También nos está costando encontrar personas que se dediquen también a entrenar. Tiempo libre, tiempo que tienen que quitar de su familia, y es complicado, pero estamos en ello. Yo sé que es nuestra labor como directivas, pues buscar a personas que quieran siempre ayudar y sumar. Es difícil, pero bueno. ¿Cómo ves, tú que has vivido la etapa de tu padre, de ver esos equipos de grandes puntales, cómo ves la lucha canaria hoy en día? Es cuestión de circunstancias, al final las marcan también otras realidades. Es verdad que sí, yo recuerdo siempre ver un puntal, nunca caía con otros luchadores de menos clasificación, ni siquiera entre los bases caían con los puntales A. Pero es otra realidad, Pedro, ahí a día de hoy es lo que tenemos. Es verdad que también la media de edad es alta entre los luchadores canarios. Antes, la gente que salía retiraba a los más viejos. Sí, 32, 33 estaban ya retirándose. Porque era la realidad, porque Sí. no podías, no podías competir. No, venían de atrás apretándote muy fuerte. Y la realidad de esta lucha es eso, que hay mucha oferta y luchadores que salgan con empuje hay pocos. Es otra circunstancia, nunca se puede, o siempre es malo comparar las épocas, porque las épocas las comparas con el entorno de la sociedad en la que se vive, en la que se crea. Nuestra sociedad actual, pues hay mucho, y las personas tampoco ya crean familias, ya no quieren estar tanto, porque nuestro deporte es sacrificado, tú bien lo sabes. Solo lo sabe el que se ha puesto alguna vez la ropa y sabe lo que es estar en un terrero, aunque estés quieto, el esfuerzo que se hace. Y a pocos quieren sufrir ese esfuerzo y quieren más gozar del ocio, gozar de tiempo libre, de su familia. Pero es lo que tenemos, Pedro, lo que nos toca. Es verdad que faltan luchadores y luchadores que salgan, pero ya también todo, yo creo que es cíclico también. Ya llegará otro momento en que vaya resurgiendo poco a poco. Lo que sí es verdad que es labor de todos los que estamos involucrados, porque cambiarlo. Porque nosotros sí que no podemos quejarnos. Nosotros, si estamos para cambiarlo. Tenedor, muchas gracias. Gracias a ti, Muchas Pedro. gracias por este ratito. No, encantado. Por contarnos un poquito de tu vida deportiva, que yo no sabía ese periplo en Tenerife, tantos clubes y tantas anécdotas. Y bueno, sobre todo darte las gracias porque sigues vinculado a la lucha canaria, sigues ahí sacrificando mucho tiempo de la familia para estar vinculado como presidente, para seguir buscando dinero cada año para sacar el equipo adelante y me alegra de que por lo menos siga aquí vinculado. Sé que sigues pegado en toda la historia del Maninidra, en todo lo que puedes colaborar con la lucha canaria, siempre estás pegado y por eso te doy las gracias. No, gracias a ti también, porque también haces tu labor y es lo que nos toca, Pedro. O estamos o no estamos. Si estamos, no podemos rehuir la brega, tenemos que ir a luchar. Gracias. Muy bien, gracias, señor.